romano que lo custodiaba. Así es que pueden ustedes, pensando en el carisma del apóstol, en su don de evangelista y en su pasión por llevar a Cristo a quien pudiera, cada guardia romano, cuando era relevado, pueden estar seguros, la Biblia no lo dice, pero la lógica nos lo grita, cada uno de esos guardias era evangelizado por Pablo. Creo que había algunos que decían, otra vez nos va a estar predicando todo el día. Y también creo que otros decían, qué bueno, encuentro consuelo en la palabra que Pablo predica. En fin, mientras hacía eso, Pablo tuvo una ocurrencia literaria única. Él decidió hacer una comparación diciendo algo que todos sabemos, de que la vida es una guerra espiritual. Está el bien y está el mal, y eso es una guerra permanentemente. Algunos tratan de pintarlo eso de forma mística y que asusta, y vaya que sí asusta, pero lejos de misterio, es algo práctico de todos los días en donde usted y yo nos vemos inmersos en esa guerra. Bueno, Pablo dice, así como hay guardias romanos, los cristianos somos los soldados del ejército del Señor. Y cada día, cuando les veía entrar, estoy seguro que Pablo hacía cosas como las que yo hice siendo un joven en la colonia de mis papás. Esa fue en la época de la guerra una zona custodiada por el ejército. Es que uno de los cuarteles está colindante, entonces allí permanentemente habían guardias. Y uno se hacía amigo de ellos. Y recuerdo que yo les preguntaba, ¿y cómo se usa el G3? ¿Y dónde lo carga? ¿Y cuánto pesa? A ver, déjeme cargarlo. Y me fijaba en sus botas. Usted dirá, curiosidad, quizá, pero se me ocurre pensar que todos tendrían ese tipo de curiosidad. Tampoco me sorprende que Pablo la tuviera y que Pablo le dijera a cada guardia romano, tratando a la vez de abrir la puerta, romper el hielo y empezar a predicarles cosas como, ¿y para qué usa ese cinturón? Oiga, y ese yelmo no es muy pesado. Ese tipo de cosas, Pablo se familiarizó tanto con ellas, es que pasó más de 2 años custodiado por un guardia romano, que aconseja a los cristianos a vestirse con la armadura de Dios. Está haciendo un parangón. ¿Qué es un parangón? Un paralelismo. Voy a hacer uno tonto de mi vida para ilustrar fácilmente. Yo no jugué fútbol sino hasta los 30 o 35 años. Lo que jugaba mucho era basquetbol. Mis tobillos se lastimaron tanto que tienen ambos esguince. Cuando yo fui a la cancha de fútbol y me dijeron que había que ponerme tacos y me los puse, no pude usarlos. Fácilmente mi tobillo se doblaba. Entonces, no, yo voy a jugar con tenis. Los que sabían me advirtieron, no, se va a lastimar más. No, yo puedo manejar esto con los tenis. Claro que tenían razón. Me lastimé más, me deslizaba y cuando llovía la cancha era peor. Uno de ellos, muy sabio, me dijo una de esas veces, pastor, usted está protegiendo su esguince, pero si usted juega con la cancha llena de lodo y grama, usted se va a romper el tobillo. Yo sé suficiente de esto. Tremendo necio. Bendito Dios, ese era un falso profeta, porque sí me caí, pero no me rompí el tobillo, solo llevé un golpe fuerte. Esa fue la vez en que yo dije, no puedo seguir intentando jugar al fútbol sin el equipo básico. Tengo que aprender. Y ese mismo hombre me dijo, venden unos que se llaman multiground. Esos tienen el tarugo más bajo, son muchos, a lo mejor con eso los busqué y desde entonces ya no me caigo tanto. Estoy tratando de ilustrar que es muy tonto ir a jugar fútbol sin los zapatos adecuados. Es mucho más tonto ir a la guerra sin llevar el equipo adecuado.
Y ahora Pablo dice, es muy necio que usted se enfrente al 2017 sin el equipo básico, porque le guste o no, esta vida es una guerra espiritual y necesitamos vestirnos de la armadura de Dios. De hecho, mientras leía ese capítulo que corresponde en nuestro estudio verso por verso, concluí, ningún capítulo es más atinado para el capítulo de Año Nuevo que este. Por ello, vayan al capítulo 6 en el sermón titulado Vestíos de la armadura de Dios. Capítulo 6, carta a los Efesios, vamos hasta el versículo 10. ¿Listas sus Biblias? ¿Sí, amén o no amén? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Voy a parar. Pablo ha venido diciendo, mire, cuidado con los que causan división, cuidado con los que lo van a frustrar y le van a poner tropiezo. Uno pensaría, bueno, ya nos dijo todas las advertencias. Al cerrar el libro o la carta, Pablo dice, cuidado, hay algo peor. No puede ser. Sí, es una advertencia. ¿Cuál? Que tenemos una guerra contra potestades espirituales. Una guerra espiritual. Sigue. No contra principados, sino contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. De hecho, hay 2 versículos que tengo que sugerirles para memorizar, como los versos del 2017 o el verso de Año Nuevo. Pero les voy a dejar que ustedes decidan. Van a leer conmigo el verso 11 en voz alta como una posibilidad, y el verso 13, el que más le guste, ese memorizamos. Dice el verso 11 en voz alta: vestíos Listo. ¿Cuántos de ustedes creen que debemos memorizar este verso como el verso del 2017? Levanten la mano. 403. Ok, sigo. Ahora vamos al verso 13. Por tanto, sigan. Estar firmes. ¿Cuántos creen que este es el mejor para memorizar? Levanten la mano. 508. Listo. Vamos con este. Sí. ¿Por qué no me creen? Bueno, vamos a memorizar este verso. Pero les quiero contar como una expectativa, porque tiempo ya no tengo para contarles todos los aperos de los que Pablo habla. Entonces, lo que voy a hacer primeramente es describírselos 6 que él menciona y un 7º que mejor, tal vez así el miércoles vienen. Es que yo no veo desde aquí, pero mi mamá me contó que el 24 vino al culto un montón que no habían venido todo el año. Y yo espero que se estén congregando en nuestra iglesia, pero si no, vamos, regresen donde el Señor les llamó, y quizás esto les crea la expectativa y regresan el 3 o 4 de enero. Porque apenas les voy a presentar los aperos, no voy a poder hacer el paralelismo que Pablo hace, quizá con uno. Bueno, el primero es el cinturón. Ellos ocupaban en su equipo de guerra un cinturón que servía para ceñir su ropa. Este les daba seguridad, firmeza en el momento de combatir. Ellos podían moverse con este cinturón que Pablo dice es cinturón de la verdad. El segundo al cual Pablo se refiere es a la coraza. La coraza es simple y sencillamente un chaleco, o parecido a un chaleco contra balas, solo que este es un chaleco contra dardos. La idea es simple, es una especie de cobertura que va por el pectoral y va hasta los pulmones.
La idea de esto es que si alguna flecha los alcanzaba, esta coraza sirviera de una especie de escudo para que la flecha fuese repelida y la cortadura no se convirtiera en una cortadura de muerte. Luego hace referencia a el calzado. En ese entonces no estaban de moda las botas, pero los guardias romanos usaban algo parecido a las botas. Y además de la sandalia, que servía para cubrir o proteger la planta del pie por esas marchas largas o por los turnos largos que tenían que cubrir, tenían además una especie de bota hasta la rodilla que se ajustaba protegiendo el tobillo. ¿Cuál era la intención? Cuando ellos tenían que correr, cuando ellos tenían que enfrentar al enemigo, ellos necesitaban facilidad de movimiento y que los tobillos no flaquearan y ellos entonces pudieran moverse de mejor manera. Así es que hace referencia al calzado. La cuarta equipo de guerra que menciona es el escudo, pero no está hablando del escudo redondo pequeño que viene a nuestra mente como una especie de escudo de familia. Lo que ocupaba el guardia romano era más bien un escudo de casi 1,50 de alto y 75 de ancho. La idea es que cuando el guardia metía su brazo y lo levantaba, prácticamente cubría todo su cuerpo. Mojaban el escudo y cuando los dardos venían no había problema, o mejor digo, la Biblia le llama dardos de fuego, pero en nuestro vocabulario se entiende mejor como flechas incendiarias. Aunque venían con fuego, como el escudo estaba mojado, pues no tenían mayor riesgo que correr. Pablo dice, úsenlo. Luego, en número 5, hace eco al yelmo. El yelmo es un vocablo griego y claro, como no es parte de nuestra usanza, parece algo sofisticado, pero nada que ver. Es simple y sencillamente un casco. Y la idea de un casco, todos la sabemos, es proteger nuestra cabeza porque una herida en nuestro cerebro puede ser mortal. Una herida en nuestros brazos, en nuestras piernas, probablemente la resistimos, pero no en la cabeza. El número 6 es la espada. Y finalmente, el número 7, no se los cuento y lo dejo en expectativa. Cuando menciono estos 7 instrumentos o herramientas del equipo de guerra de un soldado romano, Pablo entonces ahora hace el paralelismo y les dice o nos dice a los cristianos que de igual forma nosotros debemos usarlo. Bueno, empecemos entonces con el cinturón. Usted dirá, ¿y cómo ocupó eso Pablo? Muy fácil. Pablo estaba refiriéndose al cinturón de la verdad, haciendo eco a que deberíamos los cristianos llevar una vida íntegra, que no deberíamos llevar una doble vida, que nuestro cristianismo no debe ser una farsa o una pantomima. Porque quienes viven una pantomima o una farsa religiosa no tienen seguridad, no tienen una conciencia limpia y pronto sus vidas van a estar cortadas en pedazos. Él nos exhorta a vivir con integridad, aprender a decir la verdad y aprender a luchar por honrar a Dios. Un famoso predicador escribe en uno de sus sermones, cuando está dando enseñanzas a sus estudiantes, al ministerio, les dice: si ustedes el domingo suben al púlpito con una doble moral, con una doble vida, es como que ustedes se pongan un gran saco de tierra sobre los hombros. Les va a costar trabajo subir el púlpito y cuando al fin logren estar arriba, no podrán moverse, tendrán gran estorbo. Pero si en lugar de eso se esfuerzan por vivir con la verdad, no una
farsa, ustedes sentirán que suben las gradas con facilidad y se moverán por el púlpito fácilmente. Sentirán la unción del Señor y sentirán que una fuerza está empujándoles. Esa fuerza es la del Espíritu Santo usando sus vidas. Bueno, he sufrido tantas veces la verdad de esa exhortación que puedo asegurarles que cuando un cristiano intenta una doble vida o una farsa o una mentira, no vamos a sentir libertad en nuestra forma de movernos. Déjenme darles un ejemplo más de la vida diaria y más nuestro. Un chico cercano a este servidor. Nos hemos hecho amigos y creo que soy un pastor para él. Una de esas veces me compartió sobre su noviazgo y debido a que yo sé su pasado, le dije, no, hoy voy bien, me dijo. Le voy a hablar un poco del contexto de él. Él se cree bien parecido. Yo no sé si lo es porque nunca me ha gustado ningún hombre, ni me gustará. Pero él se lo cree. Además de eso, sí hace mucho ejercicio y parece que él se cuida haciendo ejercicio, lo que come. Es educado, muy educado, está estudiando. Yo creo que es un buen hijo y creo que esas virtudes le han dado cierta ventaja para coquetear con las chicas. Y de hecho, le he conocido más de 2 o 3. Y las 2 o 3 veces ha ido mal. Entonces, esta última vez me dijo, no, hoy voy bien. Y yo le pregunté, ¿y por qué crees que ahora vas bien? Porque ya me he encontrado con el Señor, ya he corregido esto y he escarmentado esto y esto. Y todo lo que me estaba diciendo, en realidad yo creo que es cierto. Creo que él ya tuvo ese encuentro con el Señor, creo que ha escarmentado y creo que quiere hacer las cosas bien. Entonces mi respuesta fue, hoy es el momento en donde corres más riesgo. ¿Por qué? Me dijo. Porque esto es nuevo. No, pastor, usted sabe que yo tengo experiencia en esto. Momento. Vos tenés experiencia en llevar una doble vida. Vos sos hábil engañando a las niñas, haciéndoles creer que les tenés sentimientos genuinos, que tu intención es buena, que va a ser un noviazgo hermoso. Pero ¿alguna vez realmente sentiste eso? No, pastor, usted sabe que lo mío era jugar, pasar el tiempo. Exacto. Porque no conocías al Señor, ni lo amabas, ni lo respetabas. Ahora lo amás y lo respetás. Te pregunto, ¿querés jugar con ella? Sería pecado, me dijo. ¿Querés engañarla? Estaría deshonrando a Dios. Y él, bien asustado, me dijo, o sea que usted me está hablando que este noviazgo anuncia matrimonio, me dijo. Yo no te he anunciado nada. Eso te lo está diciendo el Espíritu Santo, que un noviazgo anuncia matrimonio. Pastor, pero yo no estoy en edad de casarme, y entonces ¿para qué la estás tocando? Me dijo él, tiene lógica todo lo que está diciendo. Bueno, ese es el cinturón de la verdad. Después de que él hizo un montón de racionalizaciones, me preguntó, ¿y será que puede durar unos 8 años mi noviazgo? Sí, 20, le dije. Él se estaba sonriendo igual porque sabe que eso no va a suceder, y por eso yo podría decirle ahora, aunque no es un tema para la juventud, les podría decir a todos los chicos y las chicas que creen que realmente aman al Señor, ustedes, si son novios, es porque en realidad están pensando en casarse. Si no, dejen esa doble vida. Dejen de jugar con la otra persona porque le van a hacer mucho daño.
Ese es el cinturón de la verdad del que Pablo nos dice que deberíamos usar. Y que esa misma verdad deberíamos ocuparla para cada cosa de nuestra vida. Y que si nosotros nos enfrentamos al 2017 con ese cinturón, esforzándonos por decir la verdad, por ser íntegros, por sobrellevar las consecuencias de nuestros actos, en lugar de ser una pantomima, un fanfarrón o un charlatán, ser alguien que quiere amar al Señor. Hay 6 herramientas o instrumentos más. Quiera Dios que uno de los propósitos para usted del año nuevo sea estudiar la palabra con denuedo. Les veo el miércoles. Oramos. Señor, gracias por hablarme esta noche, por gritarme que debo vestirme de tu armadura. Con mucho entusiasmo espero el 2017 pensando, Señor, vas a levantar más misiones, se va a fundar alguna iglesia, vas a obrar milagros. Y casi quiebra mi garganta.